Menos y menos más, J10 más J12,5, J22,5 y 2. Y menos J, 4, 42 y 3. La segunda ecuación. 0 es igual. Menos y menos más J10 y 1. Y más J12, 5. J22,5 y 1. Aquí nos queda menos J50 más J25 es menos J25. Menos J25 y 2. Más J40 y menos J12,5 nos queda más J27,5 y 3. La ecuación de la malla 3. 0 es igual a menos J 4,42 y 1. Tenemos más J40 menos J12,5 más J27,5 y 2. Y aquí nos queda 500 menos J 27,5 y 3. Esas son las ecuaciones a resolver. Ese es un sistema de ecuaciones. ¿De qué clase de ecuaciones son? Sistema de ecuaciones de voltaje. Es un sistema de ecuaciones de voltaje que matricialmente la podemos escribir de la siguiente manera. 120 a un ángulo de 0 grados. 0, 0 es igual a J 2,5, J 22,5 menos J 4,42, J 22,5 menos J 25, J 27,5 menos J 4,42, J 27,5, 500 menos J 27,5. Esto por esta matriz o vector columna, I1, I2, I3. Esta ecuación matricial es de la forma matriz voltaje es igual a matriz impedancia por matriz corriente.
La matriz coeficiente se denomina matriz impedancia. Y ustedes pueden observar aquí que esa matriz impedancia es simétrica respecto de la diagonal principal. Lo cual nos sirve para confirmar algo que dijimos en la clase pasada. La inductancia mutua entre bobinas es bilateral. El acoplamiento magnético entre bobinas es bilateral. No es que si nosotros hacemos el análisis desde los terminales de la bobina 1, vamos a utilizar un valor de inductancia mutua, mientras que si hacemos el análisis desde los terminales de la bobina 2, utilizamos otro valor de inductancia mutua. No, la inductancia mutua es bilateral. La consecuencia de ello es que la matriz impedancia en la aplicación del método de las corrientes de malla resulta ser una matriz simétrica respecto de la diagonal principal. Esto siempre va a ocurrir, excepto en dos situaciones que son las mismas situaciones que nosotros planteábamos en corriente continua. ¿Cuáles son ellas? Uno, presencia de fuentes controladas en la red. Y dos, presencia de supermallas. Pero si no existen esas situaciones especiales, la matriz coeficiente, denominada matriz impedancia, es simétrica. Existan o no existan acoplamientos magnéticos entre las bobinas. De este sistema de ecuaciones, ahí queda como ejercicio para ustedes, pueden calcular la corriente de malla 3. Y calculada la corriente de malla 3, también podemos calcular el voltaje V sub 0, igual a 500 I sub 3. Y obtenido el valor fasorial de V sub 0, mediante una transformación fasorial inversa, pueden calcular la expresión instantánea de dicho voltaje, que es lo que pide el problema. ¿Preguntas? Sí. Perdón, ¿aquí en esta bobina tiene? Sí, supongamos que, no sé, puede dar el caso de que ahí hay un punto por donde entra la corriente y por donde sale puede haber un cuadrado o un triángulo. O siempre van a estar ambos. No, no, no. La colocación de las marcas en las bobinas, la ubicación que tienen las marcas en las bobinas depende en gran medida, no en gran medida, sino que depende ahí básicamente de los sentidos de los devanados. Por eso yo les dije, cuando recién estábamos obteniendo las marcas en las bobinas, que había que respetar fielmente el sentido de los devanados. Si usted altera el sentido de uno de los devanados, va a alterar la colocación de las marcas respectivas. Y no es que necesariamente el problema así se presentó, tal cual lo planteamos, no es que necesariamente en las bobinas las marcas deben estar ubicadas solamente en uno de los lados. Aquí en esta bobina
podemos tener ubicado el punto aquí y triángulo acá. Todo dependerá de cómo estén los devanados construidos, cómo estén construidas las bobinas. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Vamos a recordar ciertas cosas y después de recordar eso de ahí, vamos a aplicarlo a lo que estamos en este momento nosotros planteando. En corriente continua presentamos dos teoremas muy importantes. El teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Esos teoremas de Thevenin y Norton tienen una aplicación muy grande. Ustedes a lo largo de su carrera van a tener que recurrir a esos teoremas muchas veces. Recordemos qué era lo que planteábamos, qué era lo que decíamos acerca del teorema de Thevenin y acerca del teorema de Norton. Decíamos que una red a la cual llamábamos A, que puede ser una red de gran complejidad, con muchas mallas, con muchos nudos principales, puede estar alimentando a una red que es mucho más sencilla que la red A y que no es otra que una red de carga, a la cual llamábamos red B, pudiendo ser tan sencilla como una resistencia. Decíamos que teníamos un inconveniente con la red A debido a su gran grado de complejidad y que cada vez que el valor de la resistencia o resistencias conectadas en B cambiaban, B es la red de carga, había que recalcular todos los valores y recalcular todos los valores con esa red A de mucha complejidad, de un grado de complejidad grande, realmente era molestoso. Que por eso se planteó que la red A fuera sustituida por una red mucho más sencilla. Y que hubo dos ingenieros, el uno Thevenin de apellido y el otro de apellido Norton, que plantearon sustituir la red por una red equivalente mucho más sencilla. Thevenin planteó que la red A fuera sustituida por una red formada por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Estamos recordando lo que nosotros dijimos en corriente continua, que a la fuente de voltaje le llamábamos fuente de voltaje de Thevenin y a la resistencia de Thevenin. Dijimos que la fuente de voltaje Thevenin o el voltaje de Thevenin era el voltaje medido o calculado en los terminales de la red A cuando esos terminales están en circuito abierto. Y por eso a este voltaje muchas veces se lo identifica como el voltaje de circuito abierto de la red. También dijimos que la resistencia de Thevenin es la resistencia medida o calculada en los terminales de una red llamada C. Que esa red C se la obtenía. ¿De qué modo se obtenía? Porque yo me he olvidado.